Hola, hola, hola. Muy buenas. Os he tenido abandonados unos días básicamente por cuestiones de desplazamiento y de salud. La verdad es que en Tarancón lo pasé muy bien, pero lo pasé muy mal. Pillé una insolación del demonio y la verdad es que he estado todavía un poco tocadito, pero no me había pasado nunca lo de la insolación. Esto de ser sarraceno y pillar insolaciones, joder, no entraba en mis cálculos. Pero he pasado unos días jodidillos, sí. Entre una cosa y otra, la palita ha sido importante. Pero bueno, mis kilos lo agradecerán. El caso es que ya estamos aquí otra vez. Ya veo por ahí a la peña daimielera y la peña vitoriana. Pues muy buenas, que ya veo que estáis todos bien, con lo cual, pues, vamos allá con el tema. Estábamos hablando de temas básicos de neuroadicción. Estábamos intentando entender un poco cómo esto. Pero quiero detenerme porque a veces los comentarios que te llegan, pues, le hacen a uno que pensar. Y es increíble tener que escuchar, pues, que no sé si lo que yo hablo aquí sobre codependencia, sobre coadicción, pues se puede extraer la conclusión de que yo no quiero ver a los familiares ni en pintura. Pero es que eso es lo que me han comunicado, ¿no? Que hay gente que no va a las conferencias, a las charlas o a los sitios donde yo voy porque soy una persona, pues por lo visto, que no tengo ningún sentimiento de positivo hacia los familiares. Bueno, yo no sé de dónde ha sacado esa historia, pero tengo una teoría al respecto. Porque sé de dónde viene el comentario y sé quién lo suelta, o por lo menos lo intuyo. Yo no sé dónde está escrito o por qué razón a un codependiente, a una codependiente, a una coadicta, a un coadicto, no se les puede decir lo que son ni en qué consiste su enfermedad. Es que va a resultar que somos siempre las personas adictas las que tenemos que cargar el mochuelo de la agresión y de la maldad, y la persona codependiente es siempre la persona sufridora, la martirizada, la que padece las idas y venidas y las agresiones de la persona. Y digo agresiones no por el tema violento, que a veces entiendo que también lo hay verbal. Oigan, también lo hay al revés, también lo hay al revés. Porque es que a veces que la persona adicta es mujer y el codependiente es un hombre. Y a veces hay mujeres coadictas que maltratan a sus parejas borrachas. Yo no entiendo de dónde pueden sacar o por qué razón no se puede decir a una persona codependiente que también tiene un problema. Y si el hecho de meterse en cuadros de rehabilitación, en asociaciones o en cuadros de federaciones o más arriba todavía, le hace suponer a alguien que se le quita la enfermedad o que está al margen de los tentáculos de la enfermedad, más vale que se lo haga mirar. Porque no tiene ni prostituta idea de lo que está haciendo. O sea, por mucho que alguien escale en lo social o en la rehabilitación o en donde quiera que sea, si es coadicto lo va a seguir siendo. Y si es adicto lo va a seguir siendo. Esto no tiene vuelta de hoja. Otra cosa es que cada cual asuma lo que es. Nosotros tenemos que asumir nuestra enfermedad porque somos los enfermos. Las personas codependientes también son enfermas. Porque a ver si nos situamos en esta historia. Porque ya es que empieza uno a calentarse las orejas con el asunto. Cuando hablamos en CARFE hablamos de 3 pilares. Hablamos de las personas adictas, hablamos de los familiares y hablamos de los técnicos. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo me quedé, cuando se fundó la CARFE, con la zona que integraba a los familiares. Eso no quiere decir que, como dije en el alegato que hice sobre la unidad, eso no quiere decir que yo tenga claro que los procesos de adherencia a los tratamientos de los familiares son mucho más volubles que los de los adictos. Que la gente entra y va y viene con mucha más facilidad. Y eso no me lo puede negar nadie. Y si del arco soporte que forma la CARFE con tipo Partenón, en el que están las 3 columnas puestas,
Si quitamos la columna de los adictos, ¿qué cojones es lo que queda ahí? Entonces, a ver si tenemos las cosas claras. Porque para unas cosas sí y para otras no. O sea, que yo como adicto, a ver, yo no es que me niegue a que me dirija un familiar, pero es que no sé por qué me tiene que dirigir a mí un familiar, ni tampoco sé por qué tengo que dirigir yo a un familiar. Creo que tenemos que colaborar. Como con los técnicos, pues entiendo que tiene que ser un proceso colaborativo, de unidad, unitario. Pero el hecho de que o sea, alguien que no, es que no sé. Vamos a ver, si yo desarrollo los trabajos que se están planteando aquí sobre el tema de la coadicción y a alguien no le gustan, coño, pues que coja bibliografía, que investigue y que se informe y vea si todas las personas que se van mencionando, todos los expertos que se van mencionando a lo largo de esos trabajos han dicho lo que yo he dicho que han dicho o no lo han dicho. A ver si es mentira lo que hemos dicho o a ver si no es mentira o a ver si es verdad el hecho de que tan famoso ya en este mundillo que es el de te necesito pero te necesito más. Si estás bien no te necesito. O sea, es que este tipo de cosas, yo sé que a una persona codependiente le rascan, pero joder, es que a la persona adicta le estamos rascando siempre. Es que somos el puto demonio hecho carne, y todas las hostias nos tienen que venir a nosotros, y nosotros somos lo peor de lo peor. Y sí, y hemos hecho mucho daño, y hemos hecho mucho mal, y hemos hecho mucho de todo. Pero los adictos somos nosotros, joder. Y los coadictos, vosotros, los familiares. Y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y si lo hacemos todos en unidad, pues vamos muy bien. Pero esa separación o decir que por el hecho de que yo hable sobre la coadicción no quiero a los familiares, oye, perdona, si se ponen los puntos sobre las íes, como experto que soy en adicciones, creo que tengo derecho a hablar tanto de los codependientes como de los adictos. Y porque es que, entre otras razones, aquí tenemos grupos de familiares. Y, por cierto, con una adherencia bastante seria. Personas que llevan ya 9 años aquí en los grupos de familiares y siguen colaborando. Con lo cual, a ver si nos enteramos. Yo no tengo nada en contra de los familiares de las personas adictas. Faltaría más. Faltaría más. Y creo que me llevo bien con muchos de los familiares otra cosa es que los celos o las envidias o todo este montón de historias que nos pasan a las personas adictas y a los codependientes, pues estén envenenando a algo o a alguien que quiere llegar a no sé dónde coño quiere llegar y se quiere llevar por delante a quien haga falta. No, a ver. Yo digo las cosas claras, ¿vale? No me escondo ni voy por detrás, por la espalda, diciéndole a unos y a otros que a este tío no se le puede ver o no se le puede escuchar porque habla pititín o porque patatán. Pues chico, bueno, pues, o chica, pues tú verás lo que haces, pero no digas lo que no es. Yo sí quiero a los familiares, y mucho además. De hecho, he sido de los primeros que han promovido en todos los aspectos de la rehabilitación el ingreso de familiares en los grupos. Y cuando Aergi no estaba en la CAARFE, antes de que la CAARFE naciera, en Aergi ya había grupos de familiares, joder, a ver si se entera alguno y alguna. De modo que cuando se planteó eso en el acta fundacional, yo fui de los que estuvo a favor. Otra cosa es que esto ya se convierta en que en la junta directiva de la CAARFE pues haya tantos familiares como adictos. Pues no me parece bien. A mí no me parece bien. ¿Eso quiere decir que estoy en contra de los familiares? No, quiero decir que estoy en contra de que estén en igualdad numérica en la junta directiva de la CAARFE. Estoy en contra. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo porque estoy en contra? ¿Por eso soy el demonio? Pues vale, pues mira, si me veis los cuernitos, pues es lo que hay. En fin, qué mala es la envidia, de verdad. Qué mala es la envidia. Pero bueno, como los que estáis viéndome no sois de la partida esa, pues si algún día alguien os va a calentar la oreja con lo malo que soy, pues es decir que va a ser más salado y más majo. Está ahí. Además está dejando ahora un bigote que parece que un sargento de la Legión. Y cuando estoy por ahí hablando, ¿sabéis lo que dicen que soy? El muñequito de las tartas. Así que me voy a poner sargento legionario, muñequito de las tartas en las charlas y en las ponencias. Sí, alguna de Daimiel ya me ha bautizado con... Alguna y alguno de Daimiel ya me han bautizado con el muñequito de las tartas. Hay que joderse.
Pues bueno, pues serás que sí, 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 pues vale, pues oye, qué rico, ¿no? El muñequito. Además, al muñequito de las tartas no se lo comen. A lo que estamos, que se nos va la tarde. Yo estaba hablando el otro día de cómo es el proceso mediante el cual el consumo de sustancias o la ejecución de determinadas conductas evoluciona en algunas personas hacia pautas compulsivas de búsqueda y de consumo, a expensas de la mayoría de las actividades. O sea, uno deja todo lo habitual, todo aquello que le ha servido en la vida o todo aquello que le ha dado un cierto, no sé, una cierta manera de vivir, y todo se va dejando al lado, hasta la mismísima familia. Preguntaba también que qué hace que sea tan necesario, que no sea tan necesario sentirnos diferentes o experimentar emociones nuevas, cambiar la percepción de la realidad y romper con lo cotidiano. ¿Por qué nos gusta tanto? Y decía que la respuesta es pues, que parece que en algunas ocasiones pues algún sistema falla. Porque las actividades normales nos dejan de interesar. Las necesidades se hacen insaciables, nunca tenemos suficiente. Las exigencias insistentes de nuestro organismo pues fuerzan a la repetición incesante de algo que nos dio una especie nos dejó una especie de marca como un ritual de complacencia que no podemos abandonar. Decía, ¿cómo se puede entender semejante anomalía y cuál es el sistema que falla? Y hablaba pues muy bien, hablaba entonces de que el uso de sustancias o de conductas pues involucra a los sistemas biológicos que han ido evolucionando pues para dirigir el comportamiento hacia estímulos cruciales para la supervivencia, es decir, al sistema de recompensa cerebral. Nuestro cerebro está preprogramado en cuanto a la supervivencia con un sistema generador de placer y aversión, placer y castigo, conocido como sistema de recompensa cerebral, que en la escala evolutiva del cerebro pues es más primario que la corteza cerebral, que la parte que lo rodea, la parte, digamos, donde se toman las decisiones, donde la percepción es más clara. Bueno, hablaba de todo esto y nos llegamos a plantear, o nos llegamos a plantar en el punto en el que yo hacía recordar que el cerebro está diseñado sobre dos premisas básicas: la recompensa y la aversión o el castigo. Quiere decir que dispone de sistemas que guían y dirigen el comportamiento hacia estímulos que producen placer y bienestar, y a la vez estímulos de protección y de supervivencia. Obviamente, hablar de recompensas y castigos pues conlleva a referirse, como no, a las emociones que tenemos en esta zona celular y al aprendizaje de los estímulos asociados referidos a los contextos en los que las emociones se desatan o se desarrollan. Es decir, estamos hablando de conductas, comportamientos. Cada vez que el circuito de recompensa se activa, el cerebro percibe que algo importante está pasando, algo vital para la supervivencia, y que debe recordarlo para poder repetirlo de manera automática la próxima vez que tenga la misma percepción. El cerebro percibe, ejecuta, toma nota de que eso es vital para la supervivencia y se graba que lo tiene que repetir de manera automática para ahorrar energía celular la próxima vez, energía orgánica la próxima vez que tenga la misma percepción. Es decir, que ante el mismo estímulo él tenderá a repetir las mismas operaciones, pero ya sin que apenas intervengamos nosotros, ¿vale? Se pone en automático. Por tanto, quiero decir, la conducta se halla dirigida por estímulos externos que poseen una serie de propiedades que llamamos reforzantes o reforzadoras. Los refuerzos lo que hacen es incrementar la repetición del comportamiento. Es decir, un refuerzo positivo te hace que repitas más determinada conducta y un refuerzo negativo hace que te contengas, ¿no? Entonces, el refuerzo que incrementa la repetición induce sentimientos subjetivos de placer, que contribuyen a generar emociones positivas con relación a él, de modo tal que los estímulos que las preceden quedan marcados con valor motivacional positivo. Si me como una onza de chocolate, eso produce una cantidad de neurotransmisores en mi cerebro que me generan placer. Es decir, volveré a repetir ese comportamiento que me está generando placer tantas veces como considero oportuno, y además llegará un momento que lo haré sin pensar.
Si tengo chocolate a mano, llegará un momento en que lo cogeré sin pensar, como el fumador coge el cigarro sin pensar en él, como el bebedor coge el vaso sin pensar en él. El cerebro nos conduce sí o sí a la búsqueda de conductas que proporcionen recompensas, inmediatas o aplazadas. Es una especie de aspirante, somos una especie de aspirantes a la felicidad. ¿Cómo lo hace? Las neuronas detectan información y nos ayudan a crear los circuitos neuronales que predicen las recompensas, que estas van a ser acordes con la experiencia vivida. Es decir, lo que predice la información detectada hace que tendamos a repetir la conducta por la previsión de recompensa que se nos plantea, que tiene que ver con cosas que ya hemos hecho antes. El procesamiento de esa información reforzadora pues puede ayudar a establecer un sistema de valores de referencia para la toma de decisiones. Cuando tú ya tienes una edad, cuando ya tienes un tiempo, hay una serie de valores celulares que ya te referencian, es decir, cosas que ya das por sabida, que no vas a tener que repetir ni ponerte a pensar para llevarlas a cabo. Esto lo decía Schultz en el año 2000, no es de ahora. Por tanto, tener claro que la detección de la información de los estímulos en las neuronas ayuda a crear circuitos, es decir, uniones con más neuronas que predicen recompensas que tienen que ver con la experiencia vivida. Estos circuitos, cuanto más se repiten las situaciones, más se refuerzan. Las células que se conectan juntas se mantienen juntas. Es la ley de Hebb y esto es absolutamente vigente. Bueno, en segundo lugar, para entendernos más o para meternos más en profundidad, el trastorno adictivo es un proceso de caída libre. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Pues porque refuerza los centros de placer. Se aprende a consumir o a comportarse cuesta abajo, ya que las sustancias y las conductas adictivas encajan perfectamente en el cerebro. Estimulan el sistema nervioso central, creando un estado motivacional afectivo. Es como una especie de preludio amoroso. Esta locura que nos da cuando nos enamoramos, que no vemos ningún fallo en la persona enamorada, que todo nos parece perfecto en él, nos gusta su risa, nos gusta su pelo, nos gusta su cara, nos gusta su mano, nos gusta todo, absolutamente todo. Te vuelves tonto perdido. Entonces, estas estimulaciones activan mecanismos apetitivos que conducen a la búsqueda de aquello que lo produce, ¿no? En el caso de las sustancias adictivas o de las conductas adictivas, pues precisamente así. ¿Con qué fuerza? Con la de la supervivencia, como la del preludio amoroso. Esto en un plano técnico es relativamente fácil de explicar. En un plano cotidiano, pues yo siempre suelo decir que las abuelas de nuestros pueblos siempre conocen a alguien que perdió la cabeza por amor. Alguien que se le fue la cabeza y que empezó a hacer locuras, que tuvo problemas, que al final tuvo que intervenir la Guardia Civil y que estaba tan enamorado de la niña yo qué sé, del conde o de quien fuera, y aquello se acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? A tiro limpio. Romeo, Julieta, en fin, todo este tipo de historias que todos sabemos tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la repetición continuada o intermitente de búsqueda y de consumo crea asociaciones entre estas experiencias y las claves que las predicen, es decir, los lugares, las personas y las cosas. Y esto lo que hace es aumentar el valor incentivo de los estímulos ambientales relacionados. De ahí que cuando digo que no solo somos adictos a las sustancias, a las conductas o a las personas, también lo somos al entorno en el que las consumimos o nos relacionamos con ellas. Porque cuando el estímulo dispara el circuito, automáticamente todo el desarrollo de búsqueda de consumo se va a producir. Y si no, pues se creará una ansiedad brutal acompañada de la compulsión de búsqueda y a veces, pues cuando esto lleva a extremos ya fuera de lo controlable, pues se puede llegar a cometer delitos o hacer auténticas barbaridades, ¿no? El cerebro, en su búsqueda de supervivencia, nos obliga a hacer cualquier tipo de cosas. Cuando hablamos de consumo o la conducta adictiva, tenemos que tener claro que cuando son crónicos, llegan a alterar los circuitos cerebrales.
y además modulan el sistema emocional, afectando totalmente al cambio de prioridades y de motivaciones. Es decir, las drogas prostituyen al cerebro, lo secuestran, lo traicionan y lo destruyen. Es así de sencillo. Y esto lo hacen mediante la activación de centros del sistema nervioso central que obedecen a estímulos específicos regulados por neurotransmisores que permiten desarrollar y aprender conductas para responder a hechos placenteros o de desagrado. Como pueden ser, pues por ejemplo, el área tegmental ventral, en el que se concentra la cognición, la motivación, el orgasmo o las emociones relacionadas con el amor. ATV, siglas ATV, si ponéis en Google ATV, enseguida os va a salir dónde está situada el área tegmental ventral. Y podéis saber que tiene que ver con todas estas situaciones. Cognición, motivación, orgasmo, emociones relacionadas con el amor. En segundo lugar, las amígdalas cerebrales, que no tienen nada que ver con las de la garganta, pero tienen que ver con los procesos de ansiedad, agresividad o miedo. El núcleo accumbens, que es famoso pues como centro celular del placer, pues que tiene que ver con la recompensa, el ánimo o las motivaciones biológicas. El famoso córtex prefrontal, esto que tenemos aquí detrás del casco con el que metemos los goles de cabeza cuando jugamos a fútbol. Aquí ya hablamos de la motivación racional y de la respuesta comportamental analizada. Es el centro de procesamiento y análisis del cerebro. La corteza prefrontal es donde se cuece el bacalao de control sobre los procesos impulsivos, viscerales del cerebro medio, del sistema de recompensa. Y parece ser que en las personas con adicciones, pues este proceso inhibitorio o de sujeción de la impulsión del centro del cerebro, pues no funciona adecuadamente. De ahí que los adictos seamos viscerales, impulsivos y poco racionales. Es decir, somos muy amigdalares y muy poco prefrontales. De modo que la adicción, por entendernos claramente, es una afectación patológica de los circuitos cerebrales que tienen que ver con todo lo que he dicho ahora. Procesos cognitivos, motivación, orgasmo, emociones relacionadas con el amor, ansiedad, agresividad, miedo, recompensas, estados de ánimo, motivaciones biológicas, motivación racional y respuesta comportamental analizada. Es decir, lo que es una persona en su conjunto en cuanto a su funcionamiento en la vida. ¿Cuáles son los efectos que causan, o estos efectos, cuáles son las respuestas de adaptación que causan estos efectos? Bueno, el proceso de sensibilización representa la expresión de cambios en la plasticidad cerebral. Es decir, la evolución cerebral, pues, se ve sensibilizada. Y crea un vínculo muy potente sustentado en cambios de las estructuras emocionales que sobreviven al incremento del valor motivacional que pueda tener la sustancia o la conducta. Es un efecto incentivo, así como a los fenómenos de abstinencia una vez que se abandona el consumo o la conducta, provocando recaídas de manera recurrente. Este rollo que acabo de decir ahora quiere decir que ese vínculo se va a mantener después de haber dejado el consumo durante muchísimos años, por no decir para siempre, y cuando el referente provoca el efecto incentivo, cuando nos metemos en situaciones en las que no podemos controlar, situaciones en las que no deberíamos estar, situaciones en las que hay gente consumiendo y nosotros somos unos campeones que nos metemos ahí porque ya hemos superado el problema y a nosotros no nos da. Esta es una situación que se vive mucho con el tema del alcohol, pero que se vive muy poco con otras drogas. Cualquier cocainómano sabe que si se mete con su cuadrilla de amigos cuando se estén metiendo filas de perico, va a acabar metiéndose una. Más pronto o más tarde se la mete. Los alcohólicos, por lo visto, y por lo que nos enseñan en muchos centros de rehabilitación, no tenemos ese peligro. Es mentira. Tenemos el mismo peligro. El alcohol es un tóxico que produce hábito y genera adicción. Es un tóxico celular brutal. Es una de las drogas que más gente mata en el mundo. ¿Cómo se pueden decir estas barbaridades? Yo creo que después del tabaco es la siguiente que más gente mata, ¿no? Y es que siempre estamos con la misma historia. Ahora mismo están los medios de comunicación dando carrete con el fentanilo porque ha matado a 70.000 personas en Estados Unidos en el último año. Hay que joderse. En España cada año mueren más de 70.000 personas por culpa del tabaco y del alcohol. Más de 80.000, diría yo.
veintitantas mil, 22, 23.000 por culpa del alcohol y unas 64, 66.000 por culpa del tabaco. Más unas entre 1.500 y 3.000 que mueren como fumadores pasivos. Sumad. Y veréis a dónde se pone el número. Es decir, cuando hablamos de establecer un cambio de hábitos y salir del entorno de consumo, estamos hablando de que nuestro cerebro, una vez que ha aprendido todo este tipo de recursos y tiene ya el efecto incentivo y los cambios estructurales se han producido en sus sistemas, aunque abandonemos el consumo o la conducta, el fenómeno de abstinencia se va a ver provocado por el hecho de estar en una situación de consumo o no consumo. Quiere decirse, si una persona que ha dejado de beber hace 3 años, por ejemplo, se mete en una zona, pues aquí en San Sebastián, por nuevos tiempos podríamos hablar de la parte vieja, ¿no? En un día de regatas, de traineras, y está todo el ambiente por ahí, los bares llenos, la gente por arriba, para abajo, botellas por aquí, botellas por allá. Y de repente puede empezar a sentir un síndrome de abstinencia condicionado bestial. Bestial, vamos, tan real como cuando sale uno en el momento en que abandona el consumo. Se llama así síndrome de abstinencia condicionado. ¿Por qué? Porque las células operan en el vacío. Todo su proceso estimular a nivel celular, todas sus estructuras se han visto comprometidas por los estímulos, han recibido la información y el cerebro opera en el vacío, con lo cual le está generando una crisis convulsiva. Cuando esta persona es trasladada a un hospital y le hacen las pruebas de tóxicos y ven que no ha consumido, muchas veces, y muchos médicos se preguntan qué coño está pasando cuando con un cuadro de síndrome de abstinencia de manual por alcohol, esa persona no tiene alcohol en el cuerpo. Y a veces, si el médico no está dechado en estas historias, pues no puede entender qué es lo que ha pasado. No sé, ¿qué hacen después? ¿Tratar el síndrome de abstinencia con benzodiazepinas? Pero bueno, que no voy a meter en más charcos, que me parece que ya me he metido en bastantes. Entonces, tener claro que el precio a pagar por estas historias a veces es radical, como es un síndrome de abstinencia condicionado, pero la mayor de las veces no es tan radical, es más sutil. Vas acumulando tensión. Sutil. Tú no percibes la tensión. Tus estímulos son de carácter acumulativo. El efecto incentivo del entorno va intensificando la acumulación de los impactos. Y en un momento dado, cuando la acumulación llegue a su punto de saturación, mandarás a quien se ponga por delante, tan lejos como puedas, cogerás el primer vaso, la primera raya, la primera jeringa, la primera apuesta, el primer boleto, o lo que sea, y la liarás. Y lo que es peor, vas a tener que seguir haciéndolo hasta descargar toda la tensión psicoemocional acumulada. Nosotros aquí le llamamos beber con mala saña, con mala hostia. Y en poco tiempo te metes para el cuerpo todo lo que no te has bebido en el tiempo que has estado sin beber, lo que no te has metido por la nariz en el tiempo que has estado sin esnifar y lo que no has apostado en el tiempo que has estado sin jugar. De modo que hay que tener claras cuáles son las prioridades en cuanto a la rehabilitación con relación al entorno de consumo. Porque, repito, nosotros somos adictos al efecto incentivo de los estímulos tanto como a las sustancias. Durante la pandemia se vio claramente, durante la reclusión se vio claramente que muchas personas tenían un problema terrible de consumo condicionado al entorno. Y aunque bebían en casa o consumían perico en casa o fumaban petas en casa, no les cuadraba la situación y se agarraban unos pedos monumentales porque les faltaba el otro componente que es el entorno. Y entonces, amigos míos, apareció la palabra mágica, las terrazas. Y ya está. Y ya pudieron salir a beber otra vez, y pudieron salir a consumir otra vez, y pudieron volver al entorno de consumo. Seguiremos hablando de los vínculos y de neurobiología. Pero hoy no, porque ya me he pasado el tiempo. Y no sé si está por aquí
mi colega Coco. Ven aquí. Coquito. Bien. Bien. Que es que se me ha escapado y no podía decirle nada. Mira, saluda ahí a la tropa, colega. Que hace mucho que no te ven. Aquí el fenómeno se parece a Einstein, ¿verdad? Es un... Qué cosa más guapa. Bueno, que seáis buenos. Que ya vamos quedando pocos y algunos nos metemos en cada una. Ahora que le veo a Carla, anda, que llevaron a mí a mediodía a ver las ruinas romanas con el sol que estaba cayendo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo cierto es que era bonito, pero... Vaya tela. Bueno, Coco, que nos vamos. Vale, colega. Sed buenos. Hasta mañana. Ya vamos tirando, ya vamos tirando. Ya empieza a salir la chispa poco a poco.